Y para poner todos los puntos sobre las IES, para aclarar todas estas cuestiones, tenemos hoy a Juan Antonio de Castro, profesor doctor de Globalización y Comercio de Relaciones Internacionales en la Universidad de Nebrija y exfuncionario de Naciones Unidas. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. ¿Cómo valoramos este ataque? ¿Se puede justificar en base a la situación de los drusos en Siria, esta comunidad con tantas filias con Israel? Yo creo que no, que tenemos que desligar, hasta cierto punto habría que desligar un poco el problema de las minorías tipo drusas y el interés que tenga Israel en defenderlas, ¿no? Yo creo que lo que estamos asistiendo en definitiva es a una banalización de lo que es el intervencionismo bélico hoy en día. Algo que era una excepción en derecho internacional se está convirtiendo en la norma. Es algo que nos acompaña. Hay que estar reuniendo al Consejo de Seguridad cada 3 días. Es que cuando no era esto era Irán y era el anterior, y estamos ya en una especie de nuevo escenario de guerra continua. Eso hay que enmarcarlo también dentro de lo que busca Israel, ¿no? Y de lo que busca realmente Israel. Israel ya ha perdido completamente el autocontrol. Da una sensación de que es capaz de atacar Damasco de la manera que lo ha hecho, que es una salvajada, atacar una capital, simplemente por decir que vas a proteger a unas minorías. En el fondo está lanzando torpedos a todos los países de alrededor diciendo cuidado, no se os ocurra mover un dedo porque estoy aquí, pero de una manera salvaje contra el derecho internacional. La ONU se podrá reunir, tendremos discursos de cada país, siempre poniéndose un poquito de un lado de uno, del otro, compaginando y al final vetando a alguno de ellos. Con lo cual, yo en las discusiones del Consejo de Seguridad poco va a poder salir sino simplemente un intercambio de impresiones, ¿no? Desgraciadamente el Consejo de Seguridad ha quedado reducido con la posibilidad de veto, hoy más que nunca y reuniéndose continuamente a una formalidad de intercambio de impresiones. Y cuando con la guerra de Irak, por ejemplo, sí era una realidad, cuando veíamos me acuerdo al ministro francés de Exteriores defender de tal manera, ¿no?, que parar lo de la guerra de Irak con un discurso impresionante en el Consejo de Seguridad, tener la sensación de que algo se movía incluso entre los propios socios y entre los propios países que vetan, que incluso había diferencias. Pero aquí es todo absolutamente ya, sabes perfectamente lo que va a ocurrir, ¿no? Como decías, unas completas apariencias, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyo, en este caso el veto de Rusia, que era el que posibilitó que tuvieran esa guerra civil en Siria hace ya, muchísimos años. En este caso, Juan Antonio, han atendido a la petición de Siria, pero, no se espera que salga nada de ahí porque, entre otras cosas, Estados Unidos tiene derecho a veto. Sí. Estados Unidos tiene derecho a veto y, en definitiva, Estados Unidos, a fin de cuentas, bendice lo que está ocurriendo. Por mucho que Rubio se queje y diga que está avanzando en las conversaciones, que esto se va a parar, me recuerda muchísimo también el comienzo con los temas de Irán, ¿no? Esto se va a parar, tal, pero finalmente te dejo y no solo hago eso, sino que además te bombardeo las centrales nucleares. Es un jueguecito en el que lo que surge más y lo que se ve más es que esta vez el lobby israelí en Estados Unidos tiene más poder que nunca. Tengo la sensación de que hay un control muy superior incluso al que había anteriormente y que en este momento tiene toda la tranquilidad Israel de poderse lanzar en una ilegalidad internacional continua. Que alguien me dirá, sí, pues que se tiene que defender de todos los que le atacan, sí, pero hay que sentarse en la mesa, hay que negociar, hay que hablar. Las cosas estaban mejor antes de que ocurriera lo de Hamas, estaban en un acercamiento de posiciones entre países cercanos de Islam, podía haber un conato de paz y de entendimiento. Eso puede volver a ocurrir, pero en la situación actual en la que Israel se ve tan bendecido por Estados Unidos y teniendo libertad de hacer lo que quiera, va a intentar limpiar, y digamos limpiar es terrible palabra, alrededor, generando matanzas y muertes y destrucción. Creo que espero que el Consejo de Seguridad se diga algo de esto, aunque solo sea de manera formal y de intercambio. Una condena, aunque sea un poco más gruesa. Sí, una condena más gruesa, algún país que realmente cambie un poquito el tono o disienta dentro de la propia alianza esta liberal, ¿no?, que tenemos, occidental. Parece que en la alianza occidental no puedes disentir tampoco. Somos cada vez más un grupo muy totalitario, en el fondo. El planteamiento de Estados Unidos y sus aliados en el Consejo de Seguridad es monolítico. Y como digo, no lo fue en la guerra de Irak.
y no lo ha sido en determinados momentos, pero Francia ya no tiene, ni Inglaterra ni ninguno, capacidad de disentir ni ganas de hacerlo. O sea, vivimos en un mundo más totalitario y más difícil y muchísimo más bélico. Realmente así no es como... Y luego también hay que tener en cuenta, no va a haber una unión, pienso que no va a haber una unión de los países islámicos contra Israel. No se puede producir en este momento. Los intereses de cada uno de ellos son muy diferentes. Y luego ellos, los BRICS, la mayoría global, no buscan victorias militares, buscan una victoria económica que se hace sola. Entonces es como una lucha entre aquellos que patalean y quieren militarizar porque no llegan a ganar la victoria económica, y aquellos que dicen, bueno, tú sigue pataleando, como dice Irán, como dicen muchos otros países, que yo sigo creciendo. Y China sigue creciendo, Rusia sigue creciendo, y India sigue creciendo. Y todo ese gran sur global seguirá creciendo con ellos. Y eso al final te ahoga. Y eso es lo que mata, yo creo, a Trump. Trump se ve ahogado en una fuerza económica que no puede parar. Y entonces tiene la tentación, aliado con Israel, de bombardear, de atacar, de asustar, para que esto no ocurra. Pero la economía no la para nadie. Es como cuando decís buen negocio en esta cadena, ¿no? La economía no la para nadie. Y ganará la economía, no ganarán las bombas, estoy convencido. Tarde o temprano, Rusia tendrá paciencia o no la tendrá, pero despacio y lo dominarán. Por eso creo que el futuro de los BRICS y la mayoría global es lo que hay que estar atentos, porque son los que podrían ahora tranquilizar las cosas. Y no estamos acudiendo a ellos, porque no queremos ni hablar con ellos. De hecho, el propio Trump dice 10%, 20% o 100% al que se le ocurra hacerse amigo de los BRICS. Es una tontería. El mundo es libre, el mundo es global. En el mundo podemos hacer las alianzas que nos dé la gana. ¿Quién es nadie para decirnos que nos podemos aliar con uno u otro? Vivimos realmente algo absolutamente único. Mientras tanto, bueno, de momento, en este caso es cierto que China, en este caso el rol que tiene sobre los BRICS, parece que le deja la voz cantante a Rusia y está más centrada en el comercio porque es lo que verdaderamente mueve el mundo. Mientras tanto, Juan Antonio, fíjate, comenzaba esta semana Donald Trump optimista diciendo que a finales de semana vamos a tener un acuerdo entre Israel y Hamás. Después de este golpe a Siria, entiendo que todavía más difícil de que puedan acercarse a pesar de las mediaciones que hay de Qatar y de Egipto en todo este asunto. Sí. Hay mediaciones, pero sí, como decimos, por el momento estériles. Las posturas enfrentadísimas, desmilitarización de la franja, en este caso también Israel que dice que, bueno, pues que tienen que salir de ahí como sean la milicia de Hamás. Claro. En este caso son objetivos, bueno, muy difícilmente cuantificables. Claro. Y luego hay que ver la realidad. La milicia de Hamás está intrincada completamente con la población de Palestina. Y como eso es una realidad y no se puede romper, la única manera de romperlo es destrozar a la población. Entonces, eso a mí lo que me choca es que a nivel internacional, bueno, alguien está en este momento, sí, me ha parecido oír esta mañana que hay una demanda por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la señora von der Leyen, precisamente, por no hacer nada. Creo que lo mencionabas esta mañana, por no hacer nada. Y eso tiene que ser preocupante. Yo creo que es una demanda importante, porque tanto que nos glorificamos los occidentales y liberales en defender la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, y en el momento en que un país como Israel es capaz de destrozar a seres humanos indefensos, a niños que están buscando comida, y que no es capaz la Unión Europea, que en el fondo esa señora von der Leyen nos representa a ti y a mí, nos representa a todos los españoles. Estamos callados ante ese desastre, y no solo eso, sino que encubriéndolo. Entonces yo creo que es una buena demanda, pero habría que hacerla en bastantes situaciones, sobre todo porque estamos hablando de derechos humanos, demonio. Es lo que hemos estado defendiendo, es lo que se nos ha llenado la boca durante décadas. Estados Unidos ha atacado incluso países porque no defendían los derechos humanos. Y ahora nosotros estamos saltándonoslos, permitiendo que Israel, nuestro aliado en teoría, se los salte y no reaccionamos. Es una traición a nuestros propios pueblos europeos. Es una traición a las ideas que hicieron Europa. Es una traición realmente. Tenemos dirigentes que en este momento no están defendiendo los fundamentos de la auténtica Europa, de fundamentos cristianos y de derecho, ¿no? Precisamente, ¿no? Era una petición que hacía el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, de, bueno, pues en este caso paralizar el acuerdo de asociación Israel-Unión Europea mientras dure la guerra en Gaza. De momento, pues parece que esto cae en agua de borrajas. Y más asuntos, Juan Antonio. En este caso, la situación entre Rusia y Ucrania. No aflojan los combates, los drones que se envían, que se destruyen, dicen una parte y otra. Más allá de la batalla psicológica y de la batalla real, del impacto, lo cierto es que tenemos, bueno, una amenaza, un ultimátum de Donald Trump
pero con tranquilidad, hasta, bueno, pues 50 días, arancel del 100%. Tampoco hay un comercio demasiado amplio entre Rusia y Estados Unidos en este momento. Arancel del 100% si no logran un acuerdo de paz en 50 días. ¿A ti esto qué te suena? De momento, esa ofensiva de verano está la ofensiva de invierno, pero también la ofensiva de verano de Rusia, pues bueno, pues puede penetrar más allá del flanco oriental. La ofensiva de verano que va a seguir, si no nos sentamos en una mesa de negociación, va a seguir. Y tiene todos los visos de avanzar, ciudad por ciudad. Es un paso lento, pero seguro y continuo. Es decir, esto no lo va a parar realmente nadie por el momento, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tendría que todo el mundo empezar a pensar cuáles son las formas de llegar a una posible mesa de negociación, ¿no? Porque si seguimos con este tratamiento de dejar que todo siga, pues todo va a seguir igual, va a seguir avanzando. Y sobre todo, si nos empeñamos, el asunto del 100% a Rusia es un absurdo. Es que se ríe Rusia de todo eso. Además, no es solo que se ríe Rusia, se ríen todos los países en general. Estos aranceles, al final la economía y el comercio internacional reacciona rapidísimamente. Las empresas son mucho más rápidas de lo que pensamos en sustituir exportaciones, en pasar por países de al lado, en cambiar de proveedores. Todo esto ocurre en días, en horas. Es decir, te voy a hacer esto, pues antes de que lleguen los 50 días, Rusia ya se ha organizado con los países aliados para que si le cortan 100%, y luego, segundo, es un absurdo pensar en ese 100% cuando China y Rusia cuando China, India y otros dependen tantísimo del petróleo y del gas ruso. Si le fueras a cortar, a meter un 100% a todo eso y además vas a amenazar a los países que comercian con Rusia, eso China y la India y otros no lo van a aceptar. Y ahí ya te estás enfrentando a que China se alíe muchísimo más con Rusia. Yo creo que es un camino equivocado, como siempre el de los aranceles de Trump, que ya no es política arancelaria, digámoslo, es una política, es pura política de agresión, es una política de apalancamiento, es una política para conseguir cualquier cosa que quiera, que vuelva Bolsonaro, yo te pongo 50% Brasil. No es una política de voy a hacer política comercial porque de esa manera mejoro a mis exportadores o a mis productores nacionales. Reducir la brecha digital, la brecha comercial, perdón, sí. Es una excusa absoluta, ¿no? Lo que estamos es ante simplemente una aplicación de un apalancamiento político para que Estados Unidos se imponga frente a muchísimas otras naciones. Lo que antes hacía el Departamento de Estado con Biden y que tanto critica Trump, ahora lo hace él directamente. Para mí no ha cambiado más que el actor. Antes lo hacía el Departamento de Estado amenazando en las capitales cosas que iban a pasar. Ahora lo hace Trump desde el despacho Oval. A mí el escenario me da igual, el resultado es el mismo. Te amenazo, te condiciono y vas a hacer lo que yo quiera. Yo empiezo a estar un poco cansado, y yo creo que también muchísimos europeos, de esta forma tan totalitaria, impositiva, fascistoide de actuar a nivel global, ¿no? Hemos aceptado siempre que Estados Unidos era la locomotora, pero es que ya no lo es. Y como ya no lo es y es simplemente un pataleo, creo que tenemos que empezar las naciones europeas en particular a ser un poquito más críticos y a analizar la situación. Una Europa que no está integrada en este momento políticamente, porque no lo está, no tiene poder de soberanía europea para enfrentarse a las grandes potencias como son Estados Unidos, China, Rusia, de una manera coherente en política internacional. Si volvemos a las soberanías nacionales dentro de la propia Unión Europea de otra forma, a lo mejor tenemos alguna posibilidad todavía de reforzar nuestra soberanía y por lo tanto de reforzar y de mejorar la calidad de nuestros políticos. Los políticos en España y en Francia y demás son malos, son criticados y son inútiles porque se les ha quitado la fuerza soberana. Es Van der Leyen, es la comisión, son las leyes, es el gasto, es que no te dejan moverte ninguna. Entonces, ¿qué dirigente vas a poner? Alguien que siga lo que digan en la comisión, lo que digan en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Al final diluimos nuestras soberanías para no crear una soberanía común. Si al menos tuviéramos esa soberanía común, podríamos hablar de igual a igual y negociar con Trump. Pero es que ni la tenemos, y ambos países se disienten enseguida que hay que tomar alguna decisión, ya sea con la guerra de Ucrania o con los aranceles de Trump. Como no somos una unidad, estaremos débiles siempre con eso. O sea que yo cambiaría y reestructuraría completamente la Unión Europea y sus tratados.
para poder vivir en este nuevo mundo. Es un mundo nuevo. Escollos como el de Hungría y sus reservas contra Ucrania, también Eslovaquia, que tiene reticencias a aprobar ese 18º paquete de sanciones a Rusia, que por cierto, Juan Antonio, puede ser la enésima prueba de lo poco que pincha y que corta el bloque de los 27 en el ámbito internacional, porque recordemos, si se quedan en la nada esos aranceles del 100% de Donald Trump, también pendientes de cómo lo soluciona sus aranceles con China. En este caso, la amenaza de Trump no sirve para mucho. El 18º paquete de sanciones a Rusia. No va a valer. Yo estaba en San Petersburgo, en el foro internacional, y tuve la ocasión de hablar con bastante gente allí, gente de empresas, grandes empresas, también instituciones, y te das cuenta la risa que les hace las sanciones. Las sanciones son una broma, pero son una broma, y creo que lo he dicho aquí ya alguna vez, cuando hablaba con un fabricante aeroespacial ruso en esto, de verle decirme que ellos siguen colaborando con Boeing y con Airbus, Estados Unidos y Francia, sin ningún problema. Es decir, jugamos a sanciones, pero realmente si se ponen tontos en cuanto a sanciones, a lo mejor vamos a perder un montón de partes muy clave de nuestros aviones en nuestra industria aeroespacial. Es que estamos colaborando con Rusia de manera importante en muchas áreas de las que no se habla. Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta esas cosas oscuras que están por detrás. Mucha amenaza frente a nosotros y a los medios, y contarnos que se amenaza a Rusia, y por otro lado mucha negociación y trabajo. Nunca van a tocar, yo creo, el gas ruso. No le conviene a Europa en sus alianzas posibles o choques con China y con India, y yo creo que simplemente seguimos jugando a sanciones. Lo que no entiendo es por qué seguir perpetuando este juego que no tiene fin. Este juego no tiene fin. El seguir amenazando de sanciones, incluso imponiéndolas, y luego imponiendo sanciones que además van contra los derechos humanos, porque hubo 2 periodistas o 3 periodistas que fueron sancionados en el último paquete. Son periodistas europeos que por ir a Rusia y comentar algo o hablar bien de Rusia han sido, no solamente se les prohíbe volver a su país, pero se les han bloqueado sus cuentas bancarias a individuos libres que tienen derecho a pensar lo que quieran, son periodistas. Entonces, nosotros mismos, lo que hablábamos antes, estamos rompiendo nuestros propios códigos de Carta de Naciones Unidas y de Derecho Internacional, ¿no? Sancionamos no solo a un país, sino a nuestros propios compatriotas que se les ocurre disentir con respecto a la verdad omnímoda, ¿no? que hay que decir. Estamos en una situación mala de derechos. Peligrosa deriva. Juan Antonio de Castro, profesor doctor de Globalización y Comercio Internacional de la Universidad de Nebrija y exfuncionario de Naciones Unidas. Veremos en qué queda todo esto. Mucho tiempo por delante. Gracias. Veremos. Muchas gracias a vosotros.